Amigos, muy buenos, muy buenos. Hoy es sábado 2 de marzo. Introducción a la lección número 10, lecciones del pasado. El texto para memorizar reza así: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. Bendito Dios y Padre nuestro, permítenos tomar en cuenta el pasado para que no temamos al futuro, a menos que olvidemos la forma en que tú nos condujiste en el pasado. Danos esa mente abierta, esa mente dispuesta a recordar tus favores siempre, para siempre obedecer por amor, porque en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 10. Esta semana vamos a estudiar la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esta lección está basada en la historia. ¿Por qué decimos esto? Porque el salmo que estudiaremos en esta semana son por lo menos 3 salmos históricos. Y los salmos históricos se clasifican así porque contienen un recuento de la historia del pueblo de Dios. Y es posible que estos salmos se cantaran durante el culto en el templo del antiguo Israel. Los salmos históricos son 78, que es uno de los salmos que estudiaremos en esta lección número 10. Está también el Salmo 105, el Salmo 106 y el Salmo 136. Estos 4 salmos se llaman salmos históricos por la historia o el repaso de cómo Dios dirigió a Israel y la respuesta de este a su Dios. Los salmos históricos se centran especialmente en ciertos eventos relevantes que ocurrieron en los primeros días del pueblo de Dios, comenzando en el éxodo de Egipto, luego su viaje por el desierto y la entrada a la tierra prometida. El Salmo 78, que estudiaremos mañana, menciona la elección de Judá, la elección que Dios hizo de Judá, de Sión y de David. El Salmo 106 hace una breve referencia al dominio de Israel por parte de las naciones paganas. Estos salmos 78, 105, 106 y 136 logran buscar un objetivo teológico particular a través del recuento selectivo de la historia de Israel. ¿Cuál es el propósito del Salmo 78 que estudiaremos mañana? Mostrar por qué Dios escogió a Judá, escogió a Sión y escogió a David.
El Salmo 105 describe cómo Dios cumplió su promesa de la tierra prometida. El Salmo 106 busca el favor de Dios para restaurar a Israel de entre las demás naciones. Y el Salmo 136 proclama el amor perdurable de Dios por Israel y por toda la creación. Así que los salmos históricos invitan a cada generación a enseñar a la próxima su lugar en la historia de Dios y a participar en los poderosos actos de liberación de Dios. Estos 4 salmos mencionados también pretenden motivar a la comunidad oyente a no repetir los pecados de sus antepasados. Porque la formación de la vida de obediencia y de fe en el presente y en todas las generaciones futuras es la preocupación clave de estos salmos. Una característica importante de los salmos 78, 105 y 106 es la confesión de los pecados de los antepasados por parte de la generación actual. Por ejemplo, en el Salmo 106 vemos que los adoradores confiesan sus propios pecados y las malas actuaciones, al igual que confiesan los pecados de sus antepasados, porque heredan el irrespeto a Dios y ellos se vuelcan de por qué sus antepasados actuaron así, y ellos heredan esa cultura del pecado que tiene que ser rebatida, tiene que ser reprendida, tiene que ser rechazada por el pueblo de Dios actual. La comunidad de adoración actual incluye en su relato del pasado su recuerdo de la fidelidad de Dios en medio del pecado y de la rebelión de sus antepasados. Otro propósito importante de estos salmos, llamados salmos históricos, es dar esperanza a las generaciones actuales y futuras de que se puede confiar en Dios para su salvación. Estos salmos históricos invitan al pueblo de Dios a vivir una vida de gratitud por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, por el amor de Dios y por la fidelidad constante de Dios. La comunidad de adoración israelita incluía a toda la creación y a cada criatura como receptores del amor y del cuidado de Dios, el cual su pueblo experimentó en su historia, como vemos en el Salmo 136. Y ese salmo afirma que tanto la creación entera como el pueblo de Dios depende del amor firme y duradero para su existencia. Así que los cristianos podemos encontrar en los salmos históricos una invitación a ser una comunidad de adoración que vuelve a contar la historia de las obras maravillosas de Dios en Cristo y en sus vidas personales. Estos salmos nos desafían a vivir como un pueblo fiel y obediente que enseña a las generaciones futuras su lugar en la historia de Dios. También nos recuerdan que nuestra esperanza para el presente y el futuro está en la misericordia, en el perdón, en la fidelidad y el amor perdurable de Dios por toda la creación.
En los salmos históricos que estudiaremos en esta semana, el 78 se basa del Éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica. El Salmo 105 trata desde Abraham hasta la conquista de Canaán. El Salmo 106 trata desde Egipto hasta el período de los jueces. Y el Salmo 136 nos trata desde la creación hasta la tierra prometida. Sobre esto estudiaremos en esta semana en la lección número 10. No sin antes acotar esta cita del libro Cada día con Dios, página 235 de la pluma inspirada, que reza así: un estudio de la historia de los hijos de Israel ayudará a nosotros a aprender lecciones que nos evitarán aprender los errores que mancillaron su registro. El Señor libró maravillosamente a ese pueblo de la esclavitud a que la había sometido un rey opresor. Y él mismo se hizo cargo de su vasto ejército. Los guió mediante una columna de nube de día y una columna de nube de noche. Y esa nube envolvía su propia presencia. Les proporcionó alimento en el desierto y comieron pan de ángeles, es decir, pan provisto por los ángeles. No que los ángeles comen pan en el cielo, sino pan provisto por los ángeles. Sigue diciendo: poco después que Israel hubo levantado su campamento en el Sinaí, Moisés recibió la invitación de subir la montaña para encontrarse con Dios. Subió solo la inclinada y áspera ladera y se acercó a la nube que señalaba la presencia de Jehová, la nube. Israel debía entrar ahora en una relación íntima y peculiar con el Altísimo. Debía ponerse como nación bajo el gobierno especial de Dios. He leído del libro Cada día con Dios, página 235, Elena G. de White. Por eso es que debemos aprender de la historia. La historia nos habla de cómo los hombres fracasan o triunfan. De ahí que la sierva de Dios escribiera en el libro Profetas y Reyes, página 366, un parrafito que reza así: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de toda la trama y urdimbre de los intereses humanos, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios, de Él. Profetas y Reyes, página 366 de la pluma inspirada. Todo lo que acontece ya está visto o previsto por Dios, y esos acontecimientos que Dios permite van encauzando el plan de Dios que se va a cumplir, como dice ella, a través, detrás, encima del velo, se ve la trama y urdimbre de los hombres, de cómo Dios pacientemente estas cosas van cumpliendo el plan de Dios. Nada sorprende a Dios. Por eso aprendamos de la historia, a menos, como dice un vocablo, una frase: los que no aprenden de la historia
están condenados a repetir los errores de ella. Hay que aprender la historia, y el propósito de Dios es que aprendamos de cómo el antiguo Israel, por separarse de Dios, cosechó lo que hoy vemos. El mismo destino es para todo aquel que no obedece a la palabra de Dios. Para mañana domingo, la imbatible fidelidad del Señor. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Pasen todos un feliz día.